Mira, ¿cómo es la vida y cómo pasa el tiempo? Esta es la última lección, lección número 13 para el 28 de junio de este año. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya se fue mitad del año 2025. Solo nos faltan 6 meses y se acabó 2025. Es por eso que no hay más tiempo para esperar. Lo que hay que decidirlo hoy. Si hay que arrepentirse, arrepiéntete hoy. Si hay que volver a Dios, vuelve hoy. El tiempo es fugaz, pasajero. Cuando te das cuenta, ya la muerte te sorprendió, o la venida de Cristo nos sorprenderá a todos. El título para la lección de esta semana es Imágenes del fin. Y el propósito de la lección es mostrar algunas historias bíblicas que nos muestran de alguna manera lo que va a suceder en el tiempo final antes de la venida de Cristo. La primera historia que veremos es la historia de Jonás. La primera parte, el primer subtítulo es El profeta renuente. Entonces leo Jonás 1, 8 y 9. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Te voy a colocar dentro del contexto de esta historia. Jonás era un profeta de Dios, recibió la orden de ir a Nínive y evangelizar Nínive. Nínive en aquel tiempo era una ciudad pagana, completamente idólatra. Y no solo eso, era un país cruel. Ay del que cayera en las manos de Nínive. Nadie quería saber del Dios creador del cielo y de la tierra. Cada uno tenía su propio Dios. Cada uno vivía en realidad como si Dios no existiera. Porque es mejor tener un Dios de yeso, o de madera, o de fierro, o una idea llamada Dios, que solo como idea. Es más fácil eso porque eso no interviene en mi vida. Pero tener un Dios, creador del cielo y la tierra, que observa todo, ahí nadie quiere ese tipo de Dios. Los ninivitas eran así, vivían así. Entonces cuando Dios le dio a Jonás la orden de ir y evangelizar Nínive, él no quiso. Él fue al puerto, tomó el primer barco que encontró y estaba huyendo. Y de repente, en la mitad del viaje, el mar se enfureció. Olas gigantescas comenzaron a entrar al barco. Parecía que el barco iba a naufragar. Y en esas circunstancias, los otros pasajeros le dijeron a Jonás: Jonás, dinos, ¿quién es el culpable de todo esto? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Porque ya habían preguntado a todos y el culpable no había. Y a esa pregunta es que Jonás respondió diciendo: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Por qué tú crees que Jonás no dijo: yo soy hebreo y temo a Jehová? Punto. ¿Por qué tuvo que añadir que hizo los cielos y la tierra? Esa expresión, que hizo los cielos y la tierra, tiene que ver con la creación, el Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Esa expresión tú la encuentras en el cuarto mandamiento, cuando dice que hay que guardar el sábado y reconocer a Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa expresión también tú la encuentras en el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis, porque el ángel aparece para que todos adoren al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Es que Dios se está volviendo para los seres humanos una especie de energía, de fuerza espiritual, una especie de energía positiva, pero no el Dios personal que hizo los cielos y la tierra. Ahora, el temor de Jonás por Dios era un temor un poco teórico, porque si realmente temiese a Dios, habría ido a Nínive a evangelizar, pero él se estaba escapando. Eso nos muestra que los seres humanos, por más bien intencionados que seamos, y por más que decimos que amamos a Dios, a veces en nuestra flaqueza humana hacemos cosas que no tienen nada que ver con la vida de alguien que ama a Dios. Lo interesante es que en Mateo capítulo 12, versículos 40 y 41, Jesús menciona a Jonás. Mira lo que dice el texto. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación
y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Interesante la palabra de Jesús. Primero, habla de su muerte y de su resurrección. ¿Cómo? Dice, porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, también esté en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Y después dice, cuando Cristo venga, los ninivitas se levantarán en juicio contra la generación incrédula. ¿Qué? No, esto no es literal, claro, porque los ninivitas están muertos, murieron siglos atrás. Pero ¿cómo se levantarán entonces para condenar a la generación presente? No, pues es el testimonio de los ninivitas. Y el propio Señor Jesús dice, porque ellos se arrepintieron delante de la predicación de Jonás. Pero este pueblo hoy escucha lo que pasó con Jonás, escucha lo que pasó con los ninivitas, pero no se arrepiente. Y mira que quien está predicando, dice Jesús, quien estaba predicando para ellos era Jonás, pero quien está predicando aquí es uno mayor que Jonás y se está refiriendo a él mismo. Oh, queridos, hay personas tan rebeldes, de tan corazón tan duro, que ni el propio Señor Jesucristo viniera a predicar, se entregarían. ¿Por qué? Porque la cultura de este mundo nos ha completamente esclavizado. Es una cultura materialista. Es una cultura desrespetuosa con las cosas divinas. Es una cultura donde se lleva al sarcasmo, a la burla, a veces a la burla peyorativa, las cosas divinas, las cosas sagradas. En los programas de televisión, hoy, por ejemplo, en los programas jocosos, no hay programa que para hacer reír al público no tomen lo sagrado y lo ridicularicen. Vivimos en ese tiempo. Y Dios, a pesar de la rebeldía del pueblo, llama. ¿Por qué? Porque Dios es un amor. Ese amor no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Una obra de arrepentimiento. Y para eso leo Jonás 3, 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. ¡Qué campaña extraordinaria de evangelismo! Yo a veces dirijo campañas para muchas personas. Se entregan a Jesucristo y se bautizan en media 8-10% del público asistente. Pero en este caso, Jonás predicó un sermón. ¿Y en qué consistía su sermón? De aquí a 40 días Nínive será destruida. No hizo llamado, no hizo invitación, no se quedó con lágrimas en los ojos suplicando que los pecadores se entregasen a Jesús. Solamente de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y resultado, 100% se entregó a Jesucristo. Todos se entregaron, desde el rey hasta el niño más insignificante. Todos se entregaron a Dios. ¡Qué campaña evangelística extraordinaria! Pero para eso, Jonás tuvo que pasar el incidente del mar. Tuvo que caer a las profundidades del océano. Tuvo que ser engullido por un gran pez. Y ahí en su desgracia, en su inoperancia, reconoció que de Dios viene la salvación. Se arrepintió y fue y cumplió con la misión. Hoy día nosotros tenemos una misión para predicar el evangelio a esta cultura que no quiere saber nada de Dios. Y querido, hay muchos que como Nínive tal vez no están huyendo, pero están de brazos cruzados. O tal vez se están escondiendo, porque el otro día, por ejemplo, yo encontré una persona que le gusta cantar y dice, no, pero yo canto. No, querido, no es solo cantar, no es solo predicar en la iglesia, es salir afuera y buscar a otras personas y traerlas al Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros estamos durmiendo, estamos escapándonos de la misión, no estamos haciendo lo que Dios
nos ordena de ir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y si nosotros no cumplimos con la misión muchas veces, Dios en su infinito amor va a permitir que la propia vida nos lleve al fondo del mar, al fondo del abismo, para ahí reconocer que estamos dejando de cumplir la misión. Y entonces nos levantemos y sigamos adelante. Vamos a la tercera parte de este estudio. Ahora cambiamos de historia, porque ahora vamos a hablar de Belsasar. Belsasar era un representante del rey en Babilonia, porque el verdadero rey en ese tiempo era otro. Pero lo que nos interesa aquí es la rebeldía de Belsasar y mostrar a través de esta historia que la rebeldía y el mal tendrán un final. Hoy día, día de paciencia de Dios, podemos burlarnos, reírnos, hacer lo que queramos, pero llegará un momento en que todo tendrá fin. Y así fue con Belsasar. Hizo un gran banquete, una fiesta. Está bien, pues vive como quieras, haz tus instintos, sigue tus instintos. Mujeres, fiesta, bebida, en fin. Hoy día diríamos luces, sonido, droga, todo. Si eres libre, tú puedes vivir como quieras. Pero Belsasar fue un paso más adelante. Mandó traer los vasos sagrados que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Y en esos vasos dedicados a Dios comenzó a servir vino. O sea, tomó la religión y la vilipendió. Se burló de Dios, se burló de las cosas sagradas. Así como mucha gente hoy, pues se burla de Dios, se burla de las cosas sagradas, se ríe. Dice Pedro que en los últimos días aparecerán burladores, riéndose de los cristianos y diciendo que venida de Cristo no pasa nada, todo sigue igual, todo es fantasía, todo es ilusión, nada es verdad. Bueno, pero cuando Belsasar estaba haciendo todas esas irreverencias, ahora viene el texto. Leo Daniel 5, 24 al 28. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, que quiere decir, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En medio de la fiesta, todo el mundo vio una mano, no una persona, una mano, que escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y nadie sabía qué hacer. ¿Qué quiere decir eso? Todos asustados, porque la mano escribió y desapareció. Entonces la reina se acercó a la reina madre y le dijo, mira, en los días de Nabucodonosor, tu abuelo, había un profeta, mándalo traer, él te va a interpretar. Y trajeron a Daniel de nuevo. Y Daniel le dijo, rey, ¿sabes lo que significa eso? Mene quiere decir que tu reino ha sido contado, se ha revisado lo que has hecho y estás mal. En segundo lugar, ¿qué más? Tekel, que quiere decir que has sido pesado en la balanza y has sido encontrado falto. Y finalmente, Peres, Uparsin, que quiere decir tu reino se ha quebrado, has llegado al fin. Te has reído, te has burlado, has hecho lo que has querido, has vivido como si Dios no existiera, has tomado la Biblia, la has echado a la basura, te has burlado de tu esposa, de tus hijos que sí creen en la palabra de Dios, pero ahora te llegó la hora. Tu caso ha sido revisado, infelizmente has sido encontrado falto. Se acabó. Tu vida llegó al fin, tus oportunidades se acabaron. Triste, querido, pero una realidad. Hoy día, usando la libertad que Dios nos dio, podemos hacer lo que queramos. Pero tan cierto como tenemos libertad, es también cierto que un día las oportunidades se acabarán. El tiempo, las puertas de la gracia se cerrarán y hay de aquel que se encuentre del lado errado. Vamos a la cuarta parte del estudio hablando de el secamiento del río Éufrates. ¿Qué pasó esa noche? Esa misma noche, leo Daniel 5, 30 y 31. Dice así, la misma noche, esa misma noche de la mano de la escritura, de la revelación de Daniel, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Interesante.
Esa misma noche se le acabó la oportunidad a Belsasar. ¿Sabes cómo Babilonia fue derrotada? El río Éufrates. El río Éufrates atravesaba la ciudad, pasaba por en medio de la ciudad. El río Éufrates traía agua. Agua es vida. Donde hay agua, hay vida. ¿Por qué? ¿Quieres bañarte? ¿Quieres limpiarte? Agua. ¿Quieres generar energía hoy? Agua. ¿Quieres plantar la tierra para comer? Agua. El agua es todo. Y el río Éufrates traía agua. ¿Pero qué pasó? Esa noche el enemigo desvió el río Éufrates y el cauce del río quedó vacío como un túnel. Y por ahí entró el ejército enemigo y mató al rey. Ahora, lo interesante es que en Apocalipsis 16:12 dice lo siguiente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿A qué se refiere esto? Porque cuando Juan escribió Apocalipsis, Babilonia ya no existía. Babilonia era regada por el río Éufrates. ¿Por dónde le venía la vida a Babilonia? Por las aguas del río Éufrates. ¿Quién es Babilonia en el Nuevo Testamento? Esto es interesante, porque el pueblo de Babilonia en el Antiguo Testamento perseguía a los hijos de Dios, los tenía cautivos. ¿Y de dónde venía la fuerza Babilonia? Una de las fuentes era el agua que entraba por el río Éufrates. ¿Pero qué pasó? El agua fue desviada, el cauce ficó vacío, y por donde antes le venía la vida, ahora le vino la muerte y destruyó a Babilonia antigua. Babilonia hoy es un poder religioso. ¿De dónde le viene la fuerza? De las aguas. ¿Qué aguas? En Biblia, aguas son naciones, pueblos, gente, multitudes. ¿Quiénes le dan vida a Babilonia espiritual hoy? Las personas, las naciones, los países. Pero cuando dice el texto bíblico aquí que el agua del río se secó, quiere decir que un día las multitudes, la gente que le daba fuerza a la Babilonia espiritual, se volverá para atrás. Y ahí será la caída de Babilonia. ¿Y por qué la gente se volverá atrás? Es por causa de la predicación del Evangelio. Llegará un momento en que las personas se confrontarán con las verdades bíblicas y se darán cuenta que estaban adorando a Babilonia, siguiendo a Babilonia, en lugar de seguir al Señor Jesucristo. Llegamos al fin de este estudio hablando de Ciro el ungido. Ciro era un rey pagano, no conocía al Dios de Israel. Sin embargo, la Biblia, Dios llama a Ciro como su ungido. ¿Por qué? Su escogido. ¿Por qué? Para esto leo Isaías 45:1 que dice: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo de su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Querido, Ciro fue un rey de otro país que vino para libertar al pueblo de Israel que estaba prisionero en Babilonia, cautivo. Ciro fue el que les dio permiso para volver a Jerusalén, a su tierra, a su casa, reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Ciro es un símbolo del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes que vino de otro planeta a esta tierra, el Rey que viene del Oriente en su segunda venida, porque así como el rayo se pone del oriente al occidente, así será la venida del Hijo de Dios. ¿Y viene para qué? Para libertar a su pueblo, que en ese momento estará siendo perseguido por causa de su fe. ¿Que en los últimos días el pueblo de Dios será perseguido? Sí. ¿Que si tú te propones en el corazón obedecer a Dios antes que a los hombres, te vendrán momentos difíciles? Sí. Pero que tú tienes un rey que viene del oriente con miles y miles de ángeles para redimirte, esa es la más grande realidad, la más grande verdad bíblica. En este peregrinaje, en este mundo, hay dolor, tristeza y muerte. Pero Jesús ya... Cuando Cristo aparece en la vida de sus hijos, ¿los problemas desaparecen, sí o no? Tienes que creer
en eso. Y tienes que decirlo sin miedo. Yo no digo que no hay problemas en la vida de los cristianos. Claro que hay, porque el diablo tiene hambre de los cristianos, quiere destruirlos, quiere acabar con la vida de ellos. Y la mejor manera de hacerlo es trayendo problemas a la vida de sus hijos. Pero cuando Jesús aparece, tienes que creer de todo corazón que los problemas desaparecen. Desde que entró el pecado al mundo, todo es solución de problemas. Vivir es resolver problemas. Si tú estás esperando una vida sin problemas, mejor no vivas, porque la vida es la solución permanente de problemas. Los médicos no tendrían trabajo si no hubiesen problemas de salud. Los arquitectos no tendrían trabajo si no hubiese problemas de vivienda. Los profesores no tendrían trabajo si no hubiese problema de ignorancia. Los pastores no tendríamos trabajo si no hubiese el problema del pecado. Quiere decir, la vida es la permanente solución de problemas, pero a veces enfrentamos problemas que parecen que nos van a sacar de quicio. Problemas que simplemente sentimos que nos están abrumando y nos van a destruir. Y quién sabe en este momento yo esté predicando a alguien que está enfrentando un problema de aquellos. Tu hogar semidestruido, tu hijo hundido en las drogas o lejos de Dios, no quiere saber nada de la iglesia. O tu vida financiera atollada, estás endeudado hasta el cuello. Problemas que parece que muchas veces escapan a nuestro control. No sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en este momento que no me socorre? Bueno, aquella noche en el mar de Galilea, los discípulos se enfrentaban a un tremendo problema. ¿Cuál era el problema de ellos aquella noche? Tormenta, lluvia, tempestad, oscuridad, vientos contrarios, olas gigantescas, el agua entrando en la embarcación a punto de zozobrar. Yo creo que aquellos hombres, los discípulos, eran pescadores. Ustedes se acuerdan que Jesús los llamó, estaban pescando. Marineros, experientes, acostumbrados a pasar noches enteras pescando en el mar. ¿Tú crees que una tormenta cualquiera los iba a asustar? No, para asustarlos tendría que haber sido aquella tormenta una señora tormenta. Y la tormenta, todo indica el contexto, nos indica que debe haber comenzado allá por las 9, 10 de la noche. Pero ya era 4:30, 5 de la mañana y la lluvia no pasaba. Y hay momentos en que tú piensas que con las fuerzas, con tu dominio propio, con tu sabiduría, con tu dinero, con tu habilidad, tú puedes resolver los problemas, pero pasan las horas, el problema no desaparece y llega un momento en que aunque tienes dinero, tienes juventud, tienes salud, tienes todo, te da la impresión que te vas a hundir, no hay solución para tu problema. Bueno, los discípulos estaban en un momento difícil de su vida, simplemente no tenían solución, no veían solución. Ahora yo te hago una pregunta, voy a hacerte algunas preguntas. No tengas miedo de errar en las respuestas. La ignorancia es el principio de la sabiduría. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si tú no sabes, ya diste el primer paso para saber. Es decir, si reconoces que no sabes. Pero si finges que sabes, no sabiendo, ahí no hay solución para tu ignorancia, porque nunca vas a aprender. Porque el primer paso para aprender es reconocer que no sabes. Entonces no tengas miedo de equivocarte en las preguntas que te voy a hacer. Primera pregunta: ¿cuál era el problema de los discípulos aquella noche en el mar de Galilea? La tormenta. Muy bien. Segunda pregunta: ¿los discípulos eran cristianos? Claro que sí. Tercera pregunta: cuando Jesús aparece en la vida de un cristiano, ¿los problemas desaparecen, sí o no? Algunos dicen sí, otros no. Si Jesús aparece en tu vida y los problemas no desaparecen, entonces ¿para qué aparece Jesús en tu vida? ¿Cuál es el mérito de ser cristiano? ¿Cuál es el mérito de creer en Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre el que no tiene Cristo y tiene problemas y el cristiano que viene Cristo pero su vida continúa igual? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja de tener a Jesús? Entonces voy a repetir la pregunta. Cuando Cristo aparece en la vida de sus hijos, ¿los problemas desaparecen, sí o no? Tienes que creer en eso.
Y tienes que decirlo sin miedo. Yo no digo que no hay problemas en la vida de los cristianos. Claro que hay, porque el diablo tiene hambre de los cristianos, quiere destruirlos, quiere acabar con la vida de ellos. Y la mejor manera de hacerlo es trayendo problemas a la vida de sus hijos. Pero cuando Jesús aparece, tienes que creer de todo corazón que los problemas desaparecen. Muy bien. Quinta pregunta. Aquella noche, cuando los discípulos clamaron por Jesús, ¿Jesús apareció? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Entonces viene la sexta pregunta. Y cuando Jesús apareció, ¿desapareció la tormenta? ¿Sí o no? No han leído el texto bíblico, no me digan sí. Porque el texto bíblico dice que Pedro estaba andando por el agua y de repente vio el viento y tuvo miedo y empezó a hundirse. ¿Jesús había aparecido aquella noche, sí o no? ¿Y la tormenta había desaparecido? No. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No acabo de decir que cuando Jesús aparece en la vida de los discípulos el problema desaparece? Y ahora Jesús apareció aquella noche y la tormenta no desapareció. ¿Qué pasó? Oh querido, aquí está el principio del mensaje de esta mañana. Jesús apareció aquella noche en el mar de Galilea, pero la tormenta no desapareció. ¿Y sabes por qué? Porque la tormenta no era el problema. Porque si la tormenta hubiese sido el problema, con la llegada de Jesús el problema hubiese desaparecido. La tormenta hubiese desaparecido. Y si la tormenta no desapareció, es porque ese no era el problema. Es verdad que ellos pensaban que el problema es la oscuridad, el viento, la tempestad. Pero eso no era el problema. Tanto no era problema que cuando Jesús vino aquella noche y desapareció el verdadero problema, el cobarde Pedro, que un minuto antes estaba pensando que iba a morir, oh, se acabó mi vida, ya no tengo qué hacer, ¿dónde está Dios? Pero cuando Jesús apareció y el problema desapareció, porque cuando Jesús aparece el problema desaparece, y aquella noche el problema desapareció, la tormenta no desapareció, pero el problema desapareció. Ese cobarde Pedro se levantó y empezó a andar por encima del agua. ¿Había lluvia? Sí. ¿Había tempestad? Sí. ¿Había oscuridad? Sí. ¿Había olas gigantescas? Sí. ¿Pero qué le importaba a Pedro? Ya no le importaba nada. ¿Por qué? Porque el problema había desaparecido. Y yo sé que la curiosidad te está mordiendo a estas alturas. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema no estaba fuera de él. El problema estaba dentro de él. Era cobardía, era pesimismo, era derrotismo, era falta de fe, era falta de confianza, era la duda, era el miedo. Ese era el problema. Y aquella noche cuando Jesús apareció, metió la mano, arrancó del corazón de Pedro el pesimismo, la falta de fe, la desconfianza, la duda. Arrancó, problema resuelto, Pedro. Una vez el problema resuelto, Pedro empezó a andar en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, en medio de... ¿Cuál es el problema que estás enfrentando en este momento? ¿Es con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu patrón? ¿Problema de trabajo, problema de dinero, problema de deuda, problema de salud, de cáncer? ¿Cuál es tu problema en este momento? Permíteme decirte algo que tal vez te va a sorprender. Eso que tú piensas que es problema, puede parecer problema para ti, pero ese no es tu problema. Porque generalmente el problema que enfrentamos no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Infelizmente los seres humanos solo tenemos conciencia de las cosas exteriores. Te voy a explicar haciendo una ilustración, contándote una historia. Un día yo estaba en mi oficina y el teléfono sonó. Y era una señora. Y decía así: pastor, por favor, ayúdeme. Estoy con un problema, con un tremendo problema. ¿Cuál es su problema, hermana? Estoy endeudada hasta el cuello. Estoy debiendo mucho dinero. Estoy debiendo 60,000 reales
El real es la moneda brasileña. Estoy debiendo 60,000 reales. Y mi esposo, que es el único que trabaja fuera de casa, porque yo tengo que cuidar de los 5 hijos. Trabajo mucho, pero en casa, no tengo sueldo. Mi esposo, que es el único que trabaja, gana 600 reales por mes. Y yo estoy debiendo 60,000 reales. Una persona que gana 600 reales por mes podrá pagar una deuda de 60,000 reales. Y ella me dijo así: pastor, estoy asustada porque ese dinero yo debo a agiotas. ¿Tienen la palabra? Prestamistas. Gente de la mafia que presta dinero, pero que después cobra y si no pagas mata. Estoy debiendo a prestamistas. Y me están amenazando de muerte. Pastor, y lo peor de todo es que mi esposo no sabe que estoy debiendo 60,000 reales. Le digo: ¿y por qué no se lo cuentas a tu esposo? No puedo. Si le cuento, me mata. Miren, esta pobre mujer, si contaba al esposo, el esposo la mataba. Si no contaba, los prestamistas la mataban. No tenía salida. Tú te ríes. Yo sé, yo también me río. ¿Sabes por qué nos reímos? Porque no estamos en la piel de ella. Porque lo más cruel de los problemas de esta vida es que lo que para ti es problema, para el otro es motivo de risa. Es la vida cruel. El otro día yo estaba entrando a la iglesia y encontré una niñita de 11 añitos tal vez, sentadita en la puerta llorando. Y le dije: ¿qué te pasa, chica? Nada. ¿Cómo nada? ¿Estás llorando? ¿Tienes algún problema? No. Entonces, ¿por qué lloras? ¿Te duele el diente? ¿Te duele el... ¿Qué pasa? No, nada. Me senté a su lado. Dice que cuando hables con un niño, baja el nivel del niño. Me senté cerca de terno y todo en la grada. Dime, ¿qué te pasa? No, dice, usted se va a reír de mí. No, yo no me voy a reír, te prometo que no me río. Cuéntame, ¿qué te pasa? Mi enamorado me dejó. 11 añitos. Sí, ¿cuál es el problema? Nunca me voy a casar. Yo creo que los papás en ese momento deben estar haciendo culto de acción de gracias porque el enamorado la dejó a la chica. Pero ella está muriendo. Esa es la crueldad de la vida. El problema del otro es problema para él, no para ti. Y el problema mío es para mí, no es para ti. Y aquella mujer estaba viviendo un problema tan terrible que se atrevió a llamarme y me dice: pastor, ayúdeme. Le dije: ¿cómo quieres que te ayude? ¿Qué quieres que haga por ti? Pastor, yo creo que Dios le escucha a usted. Yo tengo confianza que si usted le pide a Dios que me ayude, Él me va a ayudar, porque pastor, yo ya le he pedido tanto a Dios y Dios no me ayuda. A mí Dios no me escucha, pero yo sé que Dios le escucha a usted. Por favor, interceda por mí, pídale a Dios que me ayude. Está bien, le dije. ¿Y qué quieres que le pida a Dios? Que me ayude a resolver el problema. ¿Y cuál es tu problema? Pastor, ya se lo dije. ¿Cuál? 60,000 reales. Le dije: hija, ese no es tu problema. Pastor, sí, ese es mi problema. Yo le prometo, pastor, yo no le estoy mintiendo. ¿Qué necesidad tendría de mentirle? Si yo le estoy amando, mi problema es ese, créame. Le dije: mira, hija, yo te creo. Que tú estás debiendo 60,000 reales, yo te creo. Ahora, ese no es tu problema. Eso es lo que te estoy diciendo. Pastor, ese es mi problema. No, hija, ese no es tu problema. Pastor, no le entiendo. Entonces te voy a explicar. Mira. Tú dices que Dios escucha mi oración, que tú crees en mí, está bien. Yo le pido a Dios en este momento, ¿cuánto es? 60,000 reales. Sí, 60,000. Muy bien. Le pido a Dios 60,000 y Dios te hace caer del techo 60,000 reales ahí donde estás. Tu problema está resuelto. Oh, pastor, ahí estaría todo resuelto. Hija, no estaría nada resuelto. ¿Sabes por qué? Dentro de un año me vas a buscar de nuevo. Pastor, ahora 10,000 reales. 3 años después, pastor, 30,000 reales. 2 años después, pastor, 15,000 reales. Porque tu problema no es el dinero que estás debiendo. Tu problema está metido dentro de ti. Hay una herida abierta dentro de ti. ¿Por qué gastas dinero que no tienes? Porque hay una ley de la vida. Si tú recibes 100, ¿cómo vas a gastar 101?
Yendo por allá un día en el centro de la ciudad y ves zapatos a $1. ¿Está barato o no está barato? Te compras 10. Hay que aprovechar, ¿no? Está barato, 10. Pero no tienes $10. ¿Por qué compraste? Porque está barato, pastor. Sí, pero no tienes. Sí, pero pastor, no puedo perder esta ocasión. Sí, pero no tienes. Si no tienes, ¿por qué compras? Pero que tengo un límite del cartón de crédito. Pero eso no es dinero en el bolsillo. Entonces, ¿por qué gastas? Yo le dije, mira chica, hay una herida dentro de ti que te lleva a gastar lo que no tienes. Hay algún trauma, hay algún complejo que tú cargas en tu vida. Y ella empezó a llorar y me dice, pastor, usted tiene razón. Me dijo, cuando yo era niña, mis padres eran tan pobres. Yo solo le escuchaba 3 frases. No hay dinero, somos pobres, no se puede. Pastor, papá, quiero ir de excursión. Somos pobres, no hay dinero, no se puede. Quiero una muñeca. Somos pobres, no hay dinero, no se puede. Quiero eso. No hay dinero, somos pobres, no se puede. Eso es lo único que yo escuché en mi vida, pastor. Y cuando me independicé, comencé a comprar de todo. Pero yo seguía pobre, no podía y no tenía dinero. ¿Y con qué comprabas? Comencé a prestarme dinero. Y pastor, hace 5 años yo me escapé de mi ciudad allá en el norte del Brasil. Me escapé, salí huida porque debía mitad de la ciudad y no podría pagar. Me escapé y me vine a San Pablo. Y aquí en esta ciudad grande, cuando llegué, me arrodillé y le dije, Dios mío, aquí no debo a nadie, aquí voy a empezar de nuevo, una vida nueva, Dios mío. Pasaron 5 años, ya estoy debiendo 60,000 reales. Pastor, usted tiene razón, mi problema no es 60,000 reales, mi problema es que yo no sé cómo hacer para no gastar lo que yo no tengo. Cuando veo algo me da ganas de comprar y no puedo controlar. Así somos los seres humanos. Solo tenemos conciencia de lo que vemos, pero el problema no es lo que vemos. El problema está dentro de nosotros. Un hombre llegó donde mí y dice así, el problema, pastor, yo no tengo, gracias a Dios no tengo problema, solo tengo un problema y es el depravado, el miserable, el perdido de mi hijo. ¿Qué le hizo su hijo? Es un homosexual. Lo boté de la casa. No puedo permitir que en la casa de un cristiano viva un homosexual. Pastor, es el único problema que tengo. ¿Quiere decir que el problema es tu hijo? Sí. ¿Cuántas veces a tu hijo tú lo abrazaste, lo besaste, le dijiste que lo amabas? Y él me dice, ¿qué es eso, pastor? ¿Cómo voy a abrazar y besar a un hombre? ¿Cómo voy a abrazar y besar a un muchachote? Ya está todo explicado. El problema no es el hijo. El hijo es la consecuencia de su problema. ¿Y sabes cuál es su problema? El machismo. Él hizo ese hijo por ser machista como es. Pero él no reconoce. Él dice, mi problema es mi hijo. Tu pobre hijo es la víctima, es la consecuencia de un problema interior que cargas dentro del corazón. La señora llega a mi pastor, el único problema de mi vida es el mujeriego, sinvergüenza, ingrato de mi marido que me dejó. Se fue con una chica de 22 años, me dejó aquí ya con casi 50 años. Y un día conocí al hombre. Y el hombre me dice, pastor, yo creo en Dios y creo en milagros, porque haber vivido casi 30 años al lado de esa mujer es un milagro. Porque, pastor, nadie aguanta, es una mujer horrible. Explota por cualquier cosa, celosa. Es horrible, pastor. Vivir al lado de esa mujer es vivir al lado de un monstruo. Ella dice que yo la dejé. No la dejé, pastor. Yo fui, no aguantaba, tenía que respirar. Yo no la dejé por otra. 2 años después conocí a esta mujer con la que estoy viviendo. Pero eso es después. No tiene nada que ver con que yo la dejé por otra. Pero esta mujer sigue amando al esposo. Y todos los días se arrodilla.
y le dice a Dios, trae a mi esposo de vuelta, aunque es ingrato, mujer, yo lo amo, tráelo de vuelta, yo lo perdono si lo traes de vuelta. Y Señor, si para traerlo de vuelta tienes que matar a la otra, mátala, pero trae a mi marido de vuelta. Y Dios ni mata a la otra ni trae al marido de vuelta. Y ella dice, Dios no me escucha. Pastor, ayúdeme a orar. ¿Qué quieres que te ayude a orar para que la otra muera? Pero si ella se arrodillase y le dijese a Dios, Señor, yo soy una mujer egoísta, soy una mujer mentirosa, chismosa, celosa, posesiva, y eso ha destruido mi matrimonio y no quiero ser así. Señor, cámbiame, hazme una cirugía interior, arranca mi corazón, dame otro corazón. Dios le va a resolver el problema y se va a volver linda, atractiva, cariñosa, dulce. Y el otro va a verla y va a venir corriendo. Que el esposo vuelva, ese no es el problema. Que el esposo se haya ido no es el problema, esa es la consecuencia del problema. Solo que el ser humano solo ve lo que está ahí. Todos los novios que tienes te dejan. Ahí tú llegas a la conclusión, los hombres no valen. Valen. Pero en lugar de mirar a los hombres y pensar que no valen, piensa, ¿qué hay en ti que atrae a los hombres? El problema no está afuera. Solo que mirarse adentro es doloroso, muy doloroso. Por eso preferimos mirar para afuera. No nos miramos adentro. Aquella noche en el mar de Galilea, el problema no era que había oscuridad, que había lluvia. Oh, pastor, mi problema es que no hay empleo. Mi problema es que no sé inglés. Mi problema es que esto, mi problema... Yo no digo que esas cosas no existen, querido. Lluvia existe. Recesión existe. Falta de trabajo existe. Que no sabes inglés es realidad. Eso está ahí. Pero si tu verdadero problema es solucionado por Cristo, en medio de la recesión, en medio de no saber inglés, vas a andar victorioso. Porque tu problema ha sido resuelto. Pero mientras andes lamentándote, oh, no valgo nada, no soy nada, no tengo documento, ¿qué va a hacer Dios por ti? Anda y pídele que te cure interiormente, como curó a los discípulos esa noche, y después que los curó, ellos fueron capaces de andar en medio de la tormenta. Estaba predicando en un teatro muy bonito, hace muchos años atrás. Era un teatro de ópera, un teatro redondo de 5 pisos. Tenía que estar mirando para todos lados así porque muy bonito, muy confortable, aire acondicionado. Cuando terminó la predicación entré al camarín y me quedé ahí esperando al pastor que me iba a llevar al hotel. La puerta del camarín se abrió, entró una cama. Y en la cama un muchacho tetrapléjico, quiere decir, no puede mover del cuello para abajo nada. Cadáver, del cuello para abajo, cadáver. Diferente de un parapléjico que no puede mover de la cintura para abajo, pero puede mover los brazos, puede andar en silla de ruedas. Pero el tetrapléjico no puede nada, porque del cuello para abajo, muerto. Ya me habían contado la historia de este muchacho. Nació y creció en la iglesia. Y cuando joven salió de la iglesia, se reía de la iglesia, de los pastores, de los padres, de la fe. Él decía que esa había sido una etapa de ingenuidad de su vida, pero que ahora ya había despertado para la vida, que la vida no era esa cosa, estar ahí cantando, orando, estudiando Biblia, que la vida era mucho más que eso. En fin, fue a la universidad, se llenó de conocimientos humanos, no quiso saber más nada de la iglesia. Y los pobres padres sufriendo y llorando por el hijo. Un sábado de mañana como este, los papás estaban en la iglesia, él estaba en el campo, en un río, con muchos muchachos, chicas, comiendo asado, carne asada ahí, tomando cerveza, emborrachándose. Allá por las 3 de la tarde ya estaban borrachitos. Y lo trágico del alcohol es que te hace perder la noción del peligro. No te das cuenta de lo que estás haciendo. A las 3 de la tarde, un sol bonito, decidieron arrojarse al río, nadar. De una altura, de una roca de unos 3 metros, se arrojó al río, el agua estaba turbia, no vio que había una piedra enorme casi a flote. Cayó de cabeza, se rajó el cráneo por la mitad. 8 meses entre la vida y la muerte. Finalmente salió condenado al resto de su vida a una cama. Ni siquiera a una silla de ruedas, a una cama. Porque del cuello para abajo no movía nada.
Y ahí se puso bravo. Insultaba a Dios con palabras soeces. Insultaba a los padres. Los pastores lo visitaban, los expulsaba. Agresivo, terrible. Mira, él dependía de los padres para todo. Imagínate, en una cama, inmóvil. Dependía de los padres para todo. Y esos padres con cariño lo atendían. Y él los insultaba y los agredía. Y cuando llegué a aquella ciudad, los hermanos pensaron, bueno, si lo llevamos, de repente el pastor Bullón hace un milagro. Milagros suceden, pero lo primero que tienes que hacer es querer que Dios haga algo en tu vida. Si tú no quieres que Dios haga nada en tu vida, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Y él entró ahí. Y ya entró insultándome. Nunca me vio en la vida, pero ya entró insultándome, palabras terribles. Y yo lo miré y le dije, mira hijo, quiero que sepas que Dios te ama. ¿Para qué dije eso? ¿Qué Dios? Me dijo, ¿qué Dios? ¿Dónde está Dios? Dios me ama, porque me ama, me dejó así. ¿Es eso lo que me hizo ese Dios de amor que tú dices? Pero no hablaba estas palabras, hablaba palabras feas. Y yo me puse nervioso. Y le dije, muchacho, ¿cuál es tu problema? Me dice, ¿cómo cuál es mi problema? ¿Tú no tienes ojos? Mírame, ¿cuál es mi problema? Le dije, ¿qué? El hecho de que no puedes moverte. Ese no es problema. No es problema para ti. Porque tú puedes andar, tú puedes moverte. Por eso no es problema. Ahora, ¿quieres cambiar conmigo? No, no quiero cambiar. Pero lo que quiero decirte es que ese no es tu problema. Tu problema es tu corazón, hijo. Tu corazón lleno de veneno, lleno de odio. Es un odio irracional porque tú odias a las personas equivocadas. Dime, ¿por qué insultas a Dios? ¿Acaso Dios te empujó al río? ¿Por qué expulsas a los pastores y los insultas? ¿Ellos te arrojaron al río? ¿Qué te hicieron tus padres? ¿Por qué los agredes de esa manera? ¿Ellos te hicieron eso? Mira, tienes que ir a tu casa y pedirle a Dios a gritos que arranque el odio de tu corazón, porque si no, ese odio te va a envenenar a ti. Tú no le estás haciendo mal a nadie, tú te estás haciendo mal a ti mismo. Él, si pudiese, él venía encima de mí, pero no podía ni moverse. Comenzó a insultar a los que habían llevado la cama. Y les dijo, sáquenme de aquí, no quiero ver a este hombre, sáquenme de aquí. Y se lo llevaron. Pasaron casi 7 años. Volví a esa ciudad para predicar en el mismo teatro. Terminando el sermón fui al mismo camarín. Estaba ahí sentado, de repente la puerta se abre y entra a la cama otra vez. Y pensé, Dios mío, todo de nuevo ahora. Solo que él venía con una sonrisa en el rostro. No se podía mover, seguía tetrapléjico. Me dijo, pastor, no se asuste, no le voy a hacer nada. Quiero solo pedirle perdón porque la última vez que usted estuvo aquí, yo fui malcriado con usted. Le dije, no hijo, yo creo que quien tiene que pedir perdón soy yo, porque creo que no te dije lo que tú querías escuchar. Él me dijo, no pastor, yo le agradezco. Hasta aquel momento todos me pasaban la mano en la cabeza y decían, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Usted fue la única persona, pastor, que me hizo doler. Pero me dijo lo que necesitaba escuchar. Oh, pastor, aquel día yo lo odié. Yo me fui a mi casa odiándolo. Pero pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses. No salía de mi oído, de mi cabeza, lo que usted me dijo. Ese veneno no va a hacerle nada a los otros, pero te va a matar a ti mismo. A no ser que un día le pidas a Dios a gritos que te arranque el veneno del corazón. Y pastor, un día, una noche que estaba solo, empecé a llorar a gritos delante de Dios y le dije, Dios mío, tienes que arrancar esto que me está destruyendo. Yo grité y lloré tanto que mis papás vinieron para ver qué pasaba. Aquella noche dormí como nunca había dormido. A la mañana siguiente me desperté, miré por la ventana, el sol estaba brillando. Había sol, pastor. Había sol todos los días, pero yo no veía. Ahora me di cuenta que había sol. Me di cuenta que afuera los pajaritos cantaban. Me di cuenta que la vida continuaba.
Y me di cuenta que yo estaba vivo. Es verdad que no podía mover los pies, no podía mover los brazos, pero estaba vivo. Oh, pastor, todos los días hoy día lo primero que hago es cantar y orar. Y pedirle a Dios que me deje vivir. ¿Sabe, pastor? No le he vuelto a pedir a Dios que me haga andar. Si Él quiere hacerme andar, que lo haga. Pero que lo haga por cuenta de Él. Yo ya no le pido eso. Yo solo le pido a Dios que no me deje morir, que me deje vivir. Porque, pastor, en estos años yo he pedido que me lleven a hablar con jóvenes, esos jóvenes drogados, borrachos, y les digo: mírenme, yo era como ustedes, pensaba que la juventud era eterna, que nunca me iba a pasar nada. Miren cómo estoy. Ustedes están esperando quedarse como yo para pensar en Dios. Y les predico. Y, pastor, en estos años he traído tantos jóvenes para Cristo. Y yo quiero que Dios me deje vivir para continuar trayendo gente para Él. Me dijo: pastor, he aprendido a pintar. Y he pintado un cuadro que quiero mostrárselo. Le dije: pero ¿cómo pintas si no tienes manos? No mueves nada, ¿cómo pintas? Él me dijo: pastor, usted está cometiendo el mismo error que yo cometí antes. Cuando usted me ve, solo ve lo que yo no puedo mover, ¿no es cierto? Eso es lo que yo hacía antes. Hoy día, cuando yo me miro al espejo, yo no veo lo que no puedo mover. ¿Para qué voy a ver lo que no puedo mover? Lo que no puedo mover ya no existe para mí. Entonces yo solo veo lo que puedo mover todavía. Y por la gracia de Dios todavía puedo mover la cabeza. Y aprendí a agarrar el pincel con la boca. Y he pintado ese cuadro con mi boca. Y trajeron el cuadro. Hay que darle un poco de descuento, porque hay que entender que fue pintado con la boca por alguien que está aprendiendo a pintar con la boca. Pero se ve el cuadro, se nota lo que él quiere decir. Hay un monstruo aquí con cachos y rabo. Aquí al otro extremo del cuadro hay una cruz. Jesús. En la segunda figura, el monstruo ya no tiene cachos, pero todavía tiene rabo. En la tercera figura ya no tiene ni cachos ni rabo. Y en la cuarta figura, el monstruo, al llegar a la cruz, se transforma en un príncipe. Y él me dijo: pastor, este soy yo cuando lo conocí. Cuando yo no tenía a Jesús en mi vida, soy este. Este príncipe soy yo cuando encontré a Jesús. Su problema estaba resuelto. No anda, no se mueve, pero su problema ya está resuelto. Porque yo conozco en la vida gente que, lleno de vida, brazos, piernas, dinero, y quiere suicidarse, quiere morir, porque la vida no es vida. Y conozco a este muchacho que no mueve nada y no tiene nada y quiere vivir porque encontró a Jesús. Oh, querido, tu problema no está fuera de ti, está dentro de ti. Y si tú quieres que Cristo solucione tu problema, tú tienes que permitir que Jesús coloque la mano en tu corazón y arregle las cosas que están desequilibradas allí. Pero Jesús nunca entra en la vida de nadie por la fuerza. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí. Tú tienes que decir: Señor, te necesito. Tú tienes que decir: Señor, hazme nacer de nuevo. Como estas personas que se van a bautizar dentro de poco. No las vamos a meter al agua por la fuerza. Estas personas abrieron el corazón y dijeron: Señor, déjame entrar. Cúrame por dentro. Yo no creo que mañana estarán empleadas, mañana los problemas exteriores estarán solucionados. No, seguramente que habrá tormenta, habrá viento contrario, habrá olas, pero el problema interior ya fue curado. Y ahora ellos van a andar victoriosos en medio de las dificultades de la vida, porque el problema fue solucionado. Pastor, ¿qué debo hacer para que Jesús entre en mi vida y me cure por dentro? Tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué debo hacer para nacer de nuevo? Tienes que ser bautizado.
El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y encontrará perdón para sus pecados. Por eso voy a hacer una invitación esta mañana. Esta invitación no es para los hermanos bautizados, porque ustedes un día ya se levantaron, ya fueron adelante. Esta invitación que voy a hacer es para ti, que quieres dejar que Jesús entre en tu vida, que quieres que Jesús te cure por dentro, que quieres renacer de nuevo, que quieres decirle: Señor, yo no puedo, pero